habíamos estado trabajando sobre la noción de la naturaleza como escenario, botín y víctima de la guerra. Es importante esto y es que son tres nociones que, por un lado, nosotros vemos, y ya les explicaré por qué, íntimamente ligadas y consecuentemente ligadas. O sea, la naturaleza como víctima en último lugar, después de haber sido botín y después de haber sido escenario. Pero que además habíamos estado posicionando como una necesidad en los ejercicios de esclarecimiento. Y poníamos siempre un ejemplo, que digamos el enfoque de género, más que el enfoque de género, el reconocer que había unas violencias en la guerra que se dieron particularmente sobre las mujeres con unos hechos victimizantes particular, con un repertorio de violencia en particular por el hecho de ser mujeres. Es decir, que la guerra no era igual para todo el mundo. Entonces, ese tipo de enfoques tuvieron que ser peleados en la historia para lograr un reconocimiento. Y lo mismo es lo que nosotros sentíamos y sentimos que pasa con el tema de la naturaleza. Y es que ha requerido un trabajo de posicionamiento para que se vea que existe y que debe ser leída, entendida de maneras diferentes para que luego la no repetición, la justicia y la verdad pues sean efectivamente una posibilidad, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, nos distanciamos y hemos trabajado, digamos, de manera un poco diferente a la idea de derechos de la naturaleza, en el sentido en el que creemos que esto debe ser aterrizado de una manera concreta, no es una declaración de principios, no es la idea de que la naturaleza sufre y es digamos, tiene entonces una agencia y debe ser reconocido. No, es que hay unos intereses específicos en el territorio, ya me detendré un poco más ahí, que hacen que la naturaleza haya tenido un papel en la guerra, en este caso de escenario botín y víctima. Quiero contarles también de manera muy rápida que este trabajo entonces implicó primero, hace 8, no sé, hace mucho antes de que iniciáramos este trabajo, al menos unos 8 antes, o sea, más o menos desde el 2014, 2013, que habíamos empezado a trabajar estas nociones. Eh, y tuvimos entonces un trabajo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se tuvo unas mesas, digamos, de reflexión sobre lo que esto significaba y finalmente este trabajo con la Comisión de la Verdad, en donde dijimos, bueno, queremos ahora sí como más en concreto, ¿cómo es que esto es posible? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Tomemos un estudio de caso y encontremos qué es lo que pasa. Y de la mano con nuestra organización aliada, amiga, el movimiento Ríos Vivos Santander en particular, pues tomamos el caso del río Sogamoso. Y para eso, que además lo hicimos en medio de la pandemia, nos cogió la mitad de la pandemia en el proceso de investigación, no teníamos posibilidad de ir a territorio, entonces tuvimos que hacer entrevistas de manera virtual con las personas de Ríos Vivos. Tuvimos 8 gestoras locales de memoria que nos ayudaron no solo como fuente, sino como eso, como gestoras, como dinamizadoras del proceso en sus territorios. Hablamos con excombatientes de las FARC, con desmovilizados del paramilitarismo, con personas del ELN, que también nos dieron su testimonio y sus entrevistas de manera anónima para contrastar. Hicimos un trabajo de revisión de fuentes muy fuerte y diseñamos este material que se llama Pesca de Recuerdos, que fue que recoge, digamos, que es un cuadernillo, pero además una serie de materiales que lo que buscaban era que la gente en sus casas, con sus nietos, con sus hijas, con su familia, pudiera hacer un ejercicio de memoria también con cierto cuidado psicosocial, ya que nosotras no íbamos a poder tomar tantos testimonios y estar en territorio tanto como hubiéramos querido. Entonces, a medida que se avanza, el cuadernillo propone unas preguntas que empiezan por ubicar el territorio, cómo era antes, cómo era la cuenca, cómo era la vida, qué se comía, qué se hacía, y luego cómo, qué cosas fueron perdiendo a través de metáforas, de la metáfora de la pesca, bueno, en fin, para llegar a hechos del conflicto armado y del extractivismo, porque en este territorio la represa de Hidrosogamoso es la que parte la vida en dos, es la que narrativamente le ha marcado la vida a la gente junto con otras expresiones del modelo extractivo. Disculpen. Entonces, para compartirles un poquito,
sobre lo que fueron las conclusiones de la investigación, pues ubico cuál es la cuenca del río Sogamoso, que desemboca aquí en el río Magdalena, que está en la parte izquierda de la pantalla, y el río Sogamoso va de sur a norte, aquí en la parte media, y lo que está en rojo pues es la delimitación. Entonces incluye gran parte de Barranca Bermeja, de Sabana de Torres, Lebrija, San Vicente de Chucurí, el Carmen de Chucurí, Zapatoca, bueno, en fin. Esto para que lo ubiquen. ¿Y por qué es importante y por qué traigo el mapa más allá de decir en dónde está? Porque este ya, que es un resultado de nuestra investigación, nos muestra una cosa que fue muy importante, y es entender que esa cuenca no es igual, y por lo tanto de la guerra, las expresiones de la guerra tampoco fueron iguales. Entonces hablamos de una cuenca alta, acá en verde, de una cuenca media y de una cuenca baja, en donde las expresiones, los actores armados que participaron, las dinámicas, las consecuencias, las expresiones fueron muy diferentes. Y tiene mucho que ver con nuestra primera noción de la naturaleza como escenario de la guerra. Porque lo que ocurre en este territorio es que en el momento en el que el Estado declara, y estamos hablando de la época de la colonia, dice, este territorio es estratégico porque aquí vengan a colonizar, vamos a dar tierra, sobre todo mucho a población extranjera, a grandes latifundistas. Acá es muy conocido el señor Geo von Lengerke, a quien se le entregaron miles de hectáreas para que desarrollara, para que abriera carreteras, para que tumbara monte, y así mucha gente llegó como con expectativas, pero pobló esta cuenca de manera diferenciada, y eso implica también unas disputas distintas sobre ese territorio. Al marcarlo como estratégico, se está diciendo, de alguna manera se está legitimando que se puede hacer una extracción y un uso, digamos, capitalista del mismo. O sea, que se puede sacar un rédito de allí, porque se dice, entonces el río, o sea, acá vengan proyectos petroleros, bienvenida a la ganadería, esto es apto para monocultivos, acá hay mucha agua, entonces se puede hacer tal cosa, y de alguna manera se abre el territorio para esos conflictos socioambientales. Eso implicó que las personas que vivían en la cuenca o que tenían otras visiones sobre ese territorio, no considerándolo estratégico, sino abundante, vital, diverso, etcétera, otro tipo de calificativos, otro tipo de imaginarios geográficos, de miradas sobre el territorio, entraron a tener que disputar su permanencia en la zona con esa mirada extractivista. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a afirmar como hallazgo principal que existe una relación directa, íntima, fuerte entre el extractivismo y el conflicto armado en la cuenca del río Sogamoso, porque esos imaginarios geográficos contrapuestos, que son históricos, han marcado este lugar como una frontera de colonización que ha concentrado esa diversidad de actores con poderes desiguales, con intereses particulares, y el resultado es crear un espacio de conflicto social y ambiental en el que la violencia ha sido causa, consecuencia y medio para resolverlos y profundizar escenarios hegemónicos del desarrollo. Eso pues implica entonces que la naturaleza declarada estratégica se convierte en escenario de la guerra. Es decir, no es escenario solo porque es un espacio físico, no solo porque existen en el planeta y allí se paran actores armados, sino porque se declara de ese modo y así se constituye en escenario de la guerra. Se convierte entonces en botín, en disputa, que además se considera válido disputar, que hay unos actores con poder que se van a quedar con él y otros que no, y por lo tanto entonces derivamos en el hecho de la naturaleza como víctima de la guerra. En ese orden y en esa secuencia, en ese entramado, ¿sí? Consecuente. Nosotros, bueno, no voy a profundizar porque no creo que me quede mucho tiempo. Les agradezco que me cuenten cuando me queden unos 3 minutos para cerrar, pero quería contarles de qué manera a través de esta herramienta y de las entrevistas y del trabajo de campo que pudimos hacer, llegamos a analizar más en detalle la naturaleza como víctima de la guerra. Nosotros, por ejemplo, hicimos un ejercicio del conflicto armado interno
de tratar de tomar los hechos victimizantes que son reconocidos por la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras del año 2011 y tratar de hacer un símil en cómo la gente veía que el extractivismo y la guerra han hecho de la naturaleza una víctima. Entonces la gente nos compartió sus testimonios y nosotros llegamos a algunas conclusiones y lo ejemplificábamos con formas concretas. Por ejemplo, al entender el río como un recurso explotable y verlo solo de manera como restringida, como un potencial para la generación de electricidad o para, como decía, la explotación petrolera, etcétera, se considera viable su sacrificio, o sea, se lo convierte en botín. Y la gente considera que el hecho de haber ubicado la represa ha sido, y es el término que usan en general para describir la situación, consideran que hubo un asesinato del río. Entonces hablan de que al río nos lo mataron. El río ya no es el mismo, el río ya no buge, ya no produce sonidos, ya no sonríe, ya no hay la misma diversidad, o sea, la riqueza íctica, la riqueza ambiental, su dinámica, sus crecimientos, ya no es lo mismo, ahora es como un fantasma que está allí, pero ese no es el río que la gente conoció, el río en el que crecieron y en el que querían que crecieran sus hijos y nietas. Entonces la gente habla de la muerte del río y eso del momento específico en el que se cerraron las compuertas y tuvieron que ver esa muerte, que es un hecho que ha marcado y se mantiene como una marca en la memoria colectiva de la gente, un momento en donde el río de hecho se secó. Estamos hablando pues no de un pequeño riachuelo ni un arroyo, sino un río enorme tributario del Magdalena que se secó completamente y que tuvo que, ay, perdónenme que me fui para otro lugar, y que la gente tuvo que ver los peces muriendo, digamos, o sea, todo el tema, pues, como es digamos, la visión que fue y la angustia que tuvieron que vivir en ese momento. Ese es un ejemplo, pero en realidad, digamos, hablamos, por ejemplo, ellos hablan de la masacre, de los peces como ejemplos de ese repertorio, de las violencias ambientales causadas también directamente por el extractivismo, de la pérdida de biodiversidad, ¿no? De la pérdida de tamaño y de las características originales de estos peces, de la sevicia y la tortura que significa encontrar cuerpos en el río y tener que sacarlos, encontrar partes humanas de personas desmembradas, sacarlas, enterrarlas, ayudar a gente que venía a buscarlos o saber que esas personas nunca se iba a saber quiénes eran, qué había pasado con ellas y ellos. Entonces, eso considerado como un sevicia y tortura, o el reclutamiento forzado de tomar un río para el tráfico de gasolina, de narcóticos, incluyendo pues los insumos para producirlo. Allí en este río Sogamoso funcionó el cartel, lo que se llamó el cartel de la gasolina, donde pues los actores armados traficaban con la gasolina y con, digamos, con el petróleo en general, muchas veces pues como con testimonios muy fuertes sobre el rol de las propias empresas, el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de actores que tenían que estar, o sea, que digamos eran testigos de lo que ocurría, en algunos casos cómplices forzados, en algunos casos cómplices no forzados. Es una variedad de cosas, no estoy profundizando en los argumentos, sino contándoles un poco más sobre la forma en la que la gente lee el tema de los repertorios de violencia asociados a la naturaleza. Eh, Eso, digamos, respecto al tema de la naturaleza como escenario perdón, como víctima, pero como les decía, pues previamente esta cuenca construida como lugar de explotación, ocupada y controlada de manera intencionada por grupos armados y marcada, por supuesto, por las huellas del despojo, del desplazamiento, del fenómeno que con la comisión se llamó descampesinización, etcétera. Y el río como botín, perdón, el río no, la naturaleza en general como botín, pues porque a través de mecanismos violentos, a veces legales, a veces ilegales, la cuenca fue tomada, atropellada, explotada, comercializada en una lógica que entiende la naturaleza como bodega de recursos, eso, explotables, aprovechables. Entonces,
De esta manera, el imaginario del desarrollo se ha convertido en un discurso justificatorio de la violencia ambiental, donde ésta se entiende como natural o como necesaria, y este ha sido un discurso de la guerra en general. Por eso digo que entender esto sobre la naturaleza y la relación con el extractivismo es un tema que entendemos que tomará mucho tiempo y que el reconocimiento social y el reconocimiento académico y el reconocimiento de esto como una realidad, pues es un fenómeno, es una situación que llevará tiempo para poder ser apropiada, comprendida, discutida, etcétera. Bueno, no sé, si tengo un rato más de tiempo les puedo contar unas cosas o lo dejo para la etapa de conversación en las mesas de trabajo. Pues Entendí ahí que de 15 pronto, minutos y creo que ya llevo 15. sí, ahí puedes de pronto cerrar 2 minuticos con lo que quieras señalar para igual luego también lo retomamos en las mesas de diálogo para que no cierres ahí como tan en punto. Te escuché un poco mal, Tatiana. Perdón. ¿Ahí me escuchas mejor? Ya, sí, dime. Ok, que sí, que puedes tomar si quieres los 2 minutos para que Ah, cierres allí. Ajá. listo, listo. Bueno, entonces les decía que parte de lo que también nosotros sentimos es que falta mucho en el ejercicio de esclarecimiento, o sea, que hay muchas voces que todavía es necesario seguir incluyendo, hay cosas que para la gente, digamos, hacen difícil todavía hablar porque sienten que la guerra todavía está muy presente y, por supuesto, el extractivismo, el hecho de que digamos, hoy las disputas tienen que ver con la propia presencia de las Fuerzas Armadas en asocio con las empresas a través de convenios que son, como digo, son formas, por supuesto, legales de trabajo, pero que les hacen cuestionarse muchísimo sobre a quién se está cuidando, porque, pues, digamos, la presencia del batallón de Luyar que está en el muro de la represa y trabaja de cierta manera, estos convenios lo que hacen es que la fuerza pública, que está, pues, en lugar de estar como al servicio más general de la ciudadanía, termine concentrada en el cuidado de los intereses de unas empresas particulares, oficiando un poco como eso, ¿no? Como unas fuerzas privadas más allá de su papel y que a la gente eso le cuestiona muchísimo. El tener que vivir con el miedo de la represa en sí mismo, de que esto se sabe que es una obra humana que tendrá, así como tuvo un principio, tendrá un final y sentirse en un riesgo permanente con un río que antes se sentía conocido y al que ahora muchas veces se le tiene miedo, un río que a veces enferma, un río cuyas dinámicas se desconocen, que los niños dicen, "Ay, me gustaba mojarme mis paticas en el río, pero ahora no, porque cuando salgo me da piquiña, entonces ya no puedo usar sus aguas, ya no sienten, hay una sensación de no futuro, digamos, de desesperanza que es difícil de abordar, pero que tanto el movimiento como el movimiento Ríos Vivos, como muchas otras organizaciones que están en la zona, pues también tratan de superar a través de ejercicios de mayor apropiación territorial, del monitoreo ambiental comunitario, de escuelas propias, de, por ejemplo, la de polinizadores del territorio, la idea de permanecer allí pensando en que así sea para sus nietos, la represa tendrá un final y que habrá una forma, ojalá, de reconstruir el territorio. Es una forma de conservar la esperanza que es difícil, pero que pues de todas maneras está allí presente y hace parte pues de los ejercicios de resistencia de la gente que permanece allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tatiana, por compartir esa reflexión, bueno, esa, más que reflexión, esa mirada técnica alrededor de la naturaleza desde diferentes puntos como, nada, como víctima del conflicto armado. Esto lo va a complementar justamente Oscar y de ahí le daremos la palabra al profe Delfín. Entonces, Oscar, bienvenido y muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Pues yo quiero contarles algunas cosas que hemos hecho con Rutas del Conflicto. Nosotros, pues, un medio de comunicación que pues, trabajamos con temas de reconstrucción de contexto de conflicto armado, de conflicto social, de conflictos ambientales.
El tema ambiental es un tema que nos hemos ido encontrando especialmente en los últimos 4 o 5 años, porque trabajamos mucho más temas de derechos humanos. Y creo que pues básicamente nosotros nos hemos centrado mucho más, digamos, pensando en una mirada ambiental, como en un poco como hay unas afectaciones, un poco inclusive en el cierre de algunos conflictos armados y más bien la continuación de unos conflictos sociales. ¿A qué me refiero? Digamos, junto a la Fundación Henrik Böll hemos trabajado un montón casos de poderes fácticos en donde pues empresas particulares, legales e ilegales, han capturado al Estado y han terminado pues apropiándose, digamos, como de grandes extensiones de tierra, acumulando extensiones de tierra, o también capturando el Estado para concentrar recursos como el agua, o inclusive pasando por encima de, digamos, como de entes de control estatal sobre lo ambiental para hacer negocios. Eso es básicamente como nuestra experiencia desde Rutas del Conflicto. Quería mostrarles algunos casos que hemos hecho, acabo de compartir, algunos casos que hemos investigado. No sé si ahí están viendo bien. Sí, señor. Este Perfecto. fue, este fue uno de los primeros que documentamos, se llama Coatenientes. Muestra un poco, yo creo que este fue como el primer paso que dimos, digamos, de cubrir un poco la acumulación de tierra, básicamente, a cómo estas empresas agroindustriales, mineras o infraestructura terminan, digamos, como además cooptando o capturando otras entidades estatales, pues para poder como explotar digamos, recursos ambientales. Esta es una historia, por ejemplo, de cómo como el entorno empresarial de La Palma en María la Baja terminó como acaparando el agua de un distrito de riego, que pues inclusive inicialmente se había pensado para una comunidad campesina, y luego ahora pues se concentra casi que exclusivamente en la palma aceitera. eh, y pues además creo que ahí encontramos también cómo el Estado pues también le ha entregado casi como algunas responsabilidades, digamos como, digamos que eso es un entorno que va de un lado al otro, entonces es una empresa que termina, digamos, como abusando del recurso ambiental. El otro lado es como la única que da empleo ahí en la zona, la única que a veces pues pone electricidad o pone una escuela, entonces genera, digamos, un chantaje social tremendamente fuerte, porque pues es básicamente la que asume algunos de los roles del Estado. El Estado sí hace presencia, pero es una presencia diferencial, es una presencia mucho más basada, digamos, como en la presencia del ejército, de la policía, y casi que para cuidar este tipo, digamos, como de negocios, más allá de querer cuidar, digamos, a la población. Este es uno de los casos, como les decía, de La Palma. Hay otro caso de Palma también que trabajamos, junto también a Yamil, pues que es una abogada que pues lastimosamente falleció ya casi hace 2 años, era nuestra compañera de trabajo y pues digamos que tiene un extenso eh, currículo de investigaciones y de trabajo sobre este asunto. Este es otro caso, este es el caso de Pacific Rurales. También un poco como la empresa que pues en ese momento era Pacífica, ahora es Ecopetrol y Frontera Energy, terminaron acumulando casi 25.000 hectáreas para explotación petrolera, pero además eh, también llenando la zona de Palma. Aparte de eso, es en un baldío de la nación de casi 8.000 hectáreas, y cómo, digamos, el uso del agua para la extracción petrolera y pues para el mantenimiento del cultivo de la palma, pues ha sido, digamos, una de las causas, según los campesinos, de que el entorno esté quedando sin agua, ¿no? Ahí, pues, digamos, inclusive levantamos unos drones, ahí estuvimos como contando varias historias en esa vía. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más les cuento? Eso es lo de Pacífico, una acumulación, digamos, de tierras. A ver,
Este un poco más reciente, también en esa misma vía, también en los llanos orientales, sobre la acumulación de tierra en Puerto Gaitán, también igual que Pacific, por parte de algunas colonias menonitas que llegaron apenas hace unos 6, 7 años, tal vez si no me equivoco, un poquito más, y cómo estas colonias han, además de acumular tierras, pues digamos, hacen parte, digamos, del territorio ancestral de varias comunidades sicuani, que pues las reclaman ante el Estado, digamos, como, bueno, y las adquirieron de una manera, digamos, como que ahí está como la sospecha de cómo adquieren estas tierras, digamos, a quién se las compran en la acumulación, digamos, si terminan violando la ley 160 o no, pero además como su mirada de un cultivo súper intensivo ha terminado por destruir varios bosques de galería que hacían parte, pues, digamos, como del territorio ancestral sicuano. Esta, pues, también es una, eh, es una muestra un poco exactamente de eso, de cómo probablemente después de que se tenga una reducción de la violencia, en este caso, pues, después de que el Estado, por ejemplo, inclusive tuviera una fuerte presencia en la zona, eh, de que los paramilitares también, ahí junto, por ejemplo, la finca de una de las fincas de los menonitas está la finca El Brasil, que son básicamente 15.000 hectáreas que están en manos, digamos, de otro gran jugador agroindustrial en Colombia, que es la Facenda, en donde, por ejemplo, la Fiscalía ha encontrado fosas comunes de niños, que pues es evidente que había una base paramilitar, y es también evidente que la tierra que terminó, digamos, como que acumulada irregularmente en el entorno de Víctor Carranza, pues ahora lo que tenemos prácticamente es un tapete de cultivos agroindustriales donde no es fácil identificar, digamos, una comunidad interior, digamos, lo que están es a los bordes las comunidades indígenas y campesinas, en algunos casos teniendo muchísima atención con estas comunidades, eh, digamos, de origen extranjero, que son como los colonos menonitas, que a su vez, pues, digamos, además de no valorar, por ejemplo, estos ecosistemas, por ejemplo, como los morichales, para ellos es básicamente como un matorral que no merece, digamos, como mayor cuidado, y pues rápidamente lo siguen convirtiendo en sabana. Y además también hay como una pobre valoración de lo que significa el entorno de los pueblos indígenas. Entonces ellos dicen, no, pero es que los indígenas quieren tener la tierra, pues prácticamente pues para que no, digamos, no la trabajan, la tienen ahí únicamente como una zona pues para moverse, pero no la trabajan, en cambio nosotros sí. Y como el Estado, digamos, porque esto es transversal a todas esas historias, como el Estado ha terminado, digamos, en diferentes niveles, no solo respaldando, sino promoviendo estas miradas un poco, pues, que van en contra de, digamos, de la protección ambiental por un lado, por otro lado, digamos, de la protección cultural de estos pueblos. Y hay un caso más, que yo creo que pues, lo hemos tratado en varios formatos. Hay una que se llama, ya les muestro rápidamente, que se llama Cómo nos quitan la, que nos sirvió como de entrada a esta otra investigación, se llama Vías en resguardo de la construcción de carreteras dentro del territorio NUCAC, que muestra también cómo hay, digamos, unas políticas desde el Estado mismo que promueven, que han promovido la construcción de carreteras, y la deforestación dentro del resguardo NUCAC. Acá, por ejemplo, se hizo un mapa del resguardo y se fue trabajando pues, con una técnica que se llama storytelling para ir pintando, por ejemplo, como hay unas carreteras ya bastante viejas, que, digamos, fueron construidas en algunos casos inclusive por colonos que pues también, digamos, entran en una situación particular acá, ¿no? Porque digamos que es muy fácil, por ejemplo, verlos como los malos de la cuando pues prácticamente también son como campesinos que llegaron a la zona. Hay que diferenciar también varios tipos de colonización y especialmente pues digamos las más antiguas,
pues son personas que han sido como empujados a esa zona casi de frontera agrícola por el mismo Estado. Y luego, digamos, casi con el respaldo del mismo Estado, pues terminaron abriendo unas carreteras. Las que están en naranja son las más viejas, las que están en violeta son carreteras que se abrieron desde el 2019, y como con esas carreteras y ese avance de la colonización, pues fue ampliándose la deforestación. Ustedes acá ven en morado ese avance de la deforestación. Estos son todos con datos de la FCDC. Y además, como además en ese proceso, digamos, de deforestación es clave, por ejemplo, los cultivos de coca acá, y cómo luego eso termina, además, concretándose en un cultivo que sí es legal, aunque pues, digamos, no sé si en la zona en la que esté, pero que termina apuntando a que existe una especie de proceso enorme en el que hay unos hechos de desplazamiento, hay una deforestación, y luego lo que hay es que viene unas empresas privadas a sacar provecho de esto. Eso que ustedes ven acá en amarillo ya son cultivos de palma, los amarillos, y los rosados acá de eucalipto. Entonces, digamos como que es más o menos un poco claro, digamos, digamos como las fases del proceso que trabajamos, que hemos venido trabajando en esta vía. Acá les voy a mostrar cómo nos quitan la tierra, que es una serie, digamos, de 2 temporadas. Ya voy a ir cerrando, y en el que mostramos un poco cómo es ese proceso, cómo, digamos, especialmente arranca con algunos ejemplos con violaciones de derechos humanos, que lo que terminan es básicamente generando un desplazamiento enorme, un vaciamiento del territorio, que incluye también, digamos, procesos de deforestación, procesos de acaparamiento de recursos naturales, para luego poner pues para poner una empresa, ¿no? Digamos, en una relación muy complicada entre actores particulares, económicos, legales e ilegales, y agentes del Estado, pues que terminan acaparando lo público en favor de terceros. Eso es básicamente un poco lo que quería contarles. Ya vamos a ver dónde dejo por acá de compartir. Listo, y quedo muy atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Oscar, muchísimas gracias a ti por esa información como tan mapeada justamente alrededor. Si nos puedes compartir al final estos enlaces, genial, para también poder compartirlos con las personas pues, que están aquí. Y claro, lo que nos presentan tanto Tatiana como Oscar son datos, cifras técnicas, digamos, generales, pero finalmente esos procesos también tocan la escuela. Y desde la escuela también se vienen realizando acciones al respecto, ya en un sentido de intentar resarcir justamente la naturaleza como víctima. Entonces, ahí el profe Delfín nos va a compartir justamente su experiencia, cómo ha sido el proceso desde la escuela, qué han hecho desde los PRAES, etcétera. Entonces, profe Delfín, bienvenido y bueno, le cedo la palabra. Estamos viendo su pantalla, pero no le escuchamos. Listo, sí, apenas estaba acondicionando. Muy bien. Listo. Listo. Estamos viendo la presentación. Sí, y también le escuchamos bien. Listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, como ya lo habían dicho desde el comienzo, mi nombre es Delfín Tobar Montaño. Contarles de que llegué a este territorio desde el 2000 y inicié la docencia desde el 2004. ¿Sí? Todo el tiempo, toda mi experiencia como docente, pues en la misma institución educativa. ¿Sí? Desde el 2016 ya inicié a tener la función de directivo docente, y pues el día de hoy es un gusto compartirles
un poco de mi experiencia con respecto a lo que he podido evidenciar dentro del territorio que hace parte de la institución educativa en este tema de cómo la naturaleza ha sido víctima del conflicto armado y pues claro, verla nosotros dentro de este espacio de la educación ambiental para la paz. Y contarles de que San José de Caquetá es una institución educativa muy dispersa. Nosotros nos encontramos ubicados en la zona rural de San Vicente del Caguán, en la zona norte del departamento del Caquetá, entre 110 a 180 kilómetros de la cabecera municipal San Vicente del Caguán. Esto, poder llegar y decir que, uy, mire esa distancia tan grandota entre las de 110 a 170 es por eso, porque quizás la sede educativa más cercana está a 110 kilómetros y la más distante están hasta 180 kilómetros. Reconocer nosotros dentro del contexto sociocultural la población que hace parte de esta institución educativa tiene como fuente de economía la ganadería extensiva, con la comercialización, producción y comercialización de queso y leche. Es principalmente la actividad que tiene y pues todos conocemos que precisamente para esa actividad pues siempre se va a necesitar mucha deforestación porque cada vez van a necesitar más espacios para poder llegar y tener la ganadería, ¿verdad? Ahora, nosotros llegar y decir de que cómo podemos reconocer a la naturaleza como víctima del conflicto armado en nuestro territorio. Entonces, yo podría llegar y decir en estos momentos que nosotros podemos reconocer a la naturaleza como víctima del conflicto de dos maneras, de forma directa o indirecta. De manera directa, podríamos llegar y decir que cuando se presentan precisamente los bombardeos por parte de la fuerza pública o incluso por parte de los grupos armados, pues entonces va a afectar, claro, a población civil, a militantes de cada uno de los grupos, pero también directamente a la naturaleza, ¿cierto? Porque pues va a poder matar a los animales o lo que haya cerca. Por ejemplo, estas imágenes precisamente fueron de un bombardeo que se hizo en este territorio bastante conocido porque fue en el caso donde murieron varios niños, o sea, que hacían parte de las FARC y que finalmente pues fallecieron y estuvo en polémica bastante que el país conoció, ¿sí? Y de manera indirecta, ¿cómo podría ser? Resulta de que pues San Vicente del Caguán es, y mejor, hizo parte de la zona de distensión. Entonces, como zona de despeje, pues tuvo un muy buen espacio o tiempo en el cual las FARC se concentraron en este territorio, donde crecieron como organización, donde tuvieron ciertas cosas y manejaban desde su organización, desde su punto de vista, su conocimiento, ciertas directrices, ¿sí? En ese tiempo, incluso y después, yo viví en este territorio y las comunidades por directrices incluso de ellos mismos manejaban de que solamente se podían llegar y deforestar de 3 a 5 hectáreas anuales cada fincario. Si nosotros nos ponemos a hacer ese ejercicio, pues claro, entre todos los fincarios eso suma mucho, mucho y por eso pues siempre iban a aparecer el tema de la cantidad de hectáreas deforestadas, ¿sí? Y pues claro, si hay hectáreas deforestadas, van a haber quemas y con esas quemas, pues muerte de animales y desplazamiento de los mismos, porque cada vez se le va reduciendo mucho más el espacio, el hábitat de muchos animales. Cuando se acabó la zona de extensión y siguieron todos los procesos, y mejor después, cuando realmente se hizo todo el proceso de paz, que realmente con el tema de la dejación de armas, que la FARC llegó y se fue del territorio, entonces la misma población sintió esa libertad de poder llegar y deforestar indiscriminadamente. Entonces si la gente llegaba y deforestaba 2, 3, 5 hectáreas, entonces tranquilamente los que tenían presupuesto llegaban y tumbaban 20, 50, 100, 200 hectáreas o hasta más, ¿sí? Entonces, pues claro, nosotros sumando eso, pues entonces empezamos como municipio a empezar a encabezar las listas de los municipios con mayor deforestación.
¿sí? Y como les decía anteriormente, pues con todos los inconvenientes, todas las consecuencias que traen estas actividades. Entonces, en estos momentos nosotros podemos llegar y decir que tenemos muchas cosas bonitas, aunque para mostrar, voy a ver si les puedo compartir acá un videito pequeño. ¿Se está compartiendo el video? No. No, Delfín, Listo, permítame. compañero. Creo que tienes que dejar de compartir pantalla y volver a intentar compartir pantalla ya con el video. Listo, ya estamos compartiendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Eso. Estos videos, de hecho, son videos, imágenes que han sido tomadas y compartidas por o sea, personajes de la misma comunidad, y esto es lo que encontramos en nuestro territorio, ¿sí? Entonces, pues nosotros reconocemos de que tenemos realmente muchas riquezas. Esta es una danta, las sabanas del Yarí. Esta danta está aquí muy cerca en la finca. Esta danta se relaciona con las vacas, con todos los animales. Vea, ahí está en medio de dos vacas. Vean. En estos momentos ahí que nos compartían, estamos hablando de animales totalmente silvestres, ninguno es domesticado, ninguno llegaba a decir de que venga, que es que lo han tenido en la casa, que lo han domesticado, pero que, pues que tiene uno la facilidad de grabarlos, de tomarle fotografías. ¿Por qué? Porque pues se ha disminuido la caza, ya de pronto ese tema de los cazadores, cacerías ha disminuido mucho, y eso pues claro favorece. Este por ejemplo es un videíto compartido de unos zainos o manaos, como les llama comúnmente dentro del territorio. Bueno, entonces, ahora, nosotros a partir de eso, de lo que tenemos dentro de nuestro territorio, por eso ya pensamos en cómo nosotros podemos llegar y reversir un poco eso que se ha venido viendo en la, digamos que en el territorio. Entonces, la propuesta SPRAE, nosotros tenemos unos SPRAE dentro de la institución educativa, y entre ellos está un vivero agroforestal, túnel ecológico y un avistamiento de aves. En estos momentos, desde la institución educativa, claro, ya se han venido realizando algunos trabajos y podemos tener, bueno, aquí podemos visualizar ya algunos chicos trabajando en una sede educativa que se está realizando un túnel ecológico, pero, o sea, junto a ellos también se está realizando el trabajo o la siembra, por lo menos de, digamos que plantas, cultivos. Por ejemplo, tenemos el cultivo de plátanos, que piña, se está realizando. Y estas son unas imágenes que tenemos para compartir de algunas tomadas por algunos chicos, algunos estudiantes, con el tema del avistamiento de aves. Claro que nosotros en estos momentos estamos planteando una propuesta
pues mucho más grande a nivel institucional y se trata de, así lo hemos llamado, reforestar y conservar una reconciliación con la naturaleza. Y es buscar la manera de que como toda la institución educativa, San José Caquetania, que somos 12 sedes, poder en cada sede educativa empezar a realizar un proceso de reforestación, crear un bosque pequeño para dar a conocerle a toda la comunidad, a la población en cada una de las comunidades, en el territorio, de que sí podemos trabajar, de que sí podemos llegar y crear espacios, y esos espacios, claro, con unos fines educativos, porque vamos a poder llegar y trabajar con los estudiantes, vamos a crear otros espacios de aprendizaje, pero sobre todo vamos a estar fomentando en los estudiantes esas posibilidades de llegar y conservar, de que ellos realmente empiecen a crear conciencia de la conservación, de poder llegar y decir, venga, aquí en nuestro territorio tenemos cosas bonitas y no se trata de cómo yo tengo un ave y quiero tenerla en una jaula, sino cómo yo llego y busco la manera de que esa ave llegue hasta el ladito de mi casa teniendo estos árboles, teniendo esta planta, ¿sí? Y también, claro, hemos estado pensando ya una propuesta mucho más grande, ya desde la institución educativa, cómo crear unas propuestas pedagógicas. La propuesta, pues, o el objetivo mejor es incorporar una dimensión ambiental dentro del PEI, ¿sí? Hemos pensado en unas consideraciones pedagógicas, pues, uno, la parte de la sensibilidad con la edad de las y de los estudiantes, temas pertinentes por grados o ciclos, donde nosotros podamos llegar y tener en cuenta cada grado del estudiante y asimismo poder tener unos temas específicos que realmente pues ellos, digamos que capten, que entiendan qué podrían trabajar realmente ellos en cada grado. Interés de los conflictos ambientales locales, diálogo con las organizaciones sociales. Pues contar en este espacio que hemos tenido la oportunidad de trabajar con otras organizaciones y que esto definitivamente viene siendo como el fruto de un proceso que se viene desarrollando desde el 2019 en la institución educativa dentro de una propuesta que se hizo de un acuerdo intergeneracional. Es decir, ese acuerdo entre generaciones, pero al mismo tiempo es un acuerdo entre otras organizaciones sociales donde cada una podemos aportar un granito de arena para llegar y empezar a reversir ese daño que le hemos hecho al medio ambiente. Y las actividades, bueno, actividades pedagógicas basadas en problemas y proyectos, poder identificar con los chicos qué es lo que realmente está sucediendo en el territorio, qué proyectos podemos realmente desarrollar. Dentro de las propuestas o proyectos para realizar, digamos que estaría una historia social y ambiental en el territorio. Es decir, que los mismos estudiantes empiecen a reconocer eso. ¿Cuál es la historia que ellos tienen, qué realmente tienen y cuál es la potencialidad que tenemos dentro del territorio? Dentro de eso, pues ver entonces la biodiversidad de proyectos productivos, es decir, nosotros qué podemos llegar y cultivar, cómo podemos cultivar. Conocimiento y cuidado de las abejas nativas. En este territorio, la comunidad habla de unas abejas, ellos les llaman yariseña, que eso entonces hace parte y se ha venido trabajando con algunos fincarios. La institución educativa pues no tiene ningún proyecto incorporado, sin embargo algunos ya están trabajando en una meliponicultura, es decir, el trabajo con abejas sin aguijón. Esas abejas, vuelvo y digo, hay unas abejas nativas, entonces pues la comunidad ha puesto, digamos que los ojos en ellos y llegan y dicen, venga, podemos realizar algunas actividades y sacar un beneficio de ellas mismas. Y finalmente, desde la institución educativa, la finca ganadera sostenible. Nosotros pues hemos planteado muchas veces de que no se trata de que la comunidad como tal piense que debe de cambiar la actividad económica que tiene, sino es que como nosotros tenemos una actividad productiva pero amigable con el medio ambiente, cómo nosotros podemos llegar y tener una ganadería pero que al mismo tiempo definitivamente no estemos acabando con el bosque que queda, ¿sí? Incluso de esta manera, como pensamos nosotros antes a conservar parte de lo que ya está destruido.
Pues bueno, realmente esa ha sido así, a grandes rasgos, lo que les quiero compartir el día de hoy. Muchísimas gracias y claro, estaré atento de pronto a cualquier pregunta, a cualquier duda. No, profe, a usted por acompañarnos y por compartirnos lo que vienen haciendo entonces desde las escuelas en este tema. Antes de pasar al espacio de las preguntas, perdón, al espacio de la mesa como discusión, si hay preguntas de pronto puntuales que quisieran hacer a los invitados que tuvimos, es el momento de que puedan abrir brevemente su micrófono para preguntar. Bueno, preguntan sobre la información que les llega al correo. Sí, les va a llegar la información de las PPT y lo que nos provean nuestros invitados les llegará al correo. Pero si alguien de pronto tiene una pregunta puntual que quiera compartir, pues este es el momento de hacerlo. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Oscar Quintero Piñero, yo soy médico, vivo en la ciudad de Ibagué. Yo he venido trabajando un tema, yo soy oficial, yo soy profesional oficial de reserva del ejército. Hacía la pregunta de por qué no en la primera exposición se entrevistaron los militares que también son víctimas del conflicto, porque es algo, para hacer memoria histórica hay que tener todos los actores en cuenta, no solamente la guerrilla, paramilitares, la población civil, sino también las fuerzas militares que fueron parte fundamental. Uno, dos. La última conferencia es un proyecto muy interesante, muy bueno, y es lo que se debe difundir en el país. Nosotros acá en el Tolima hemos tenido 4 escuelitas y 2 municipios en el Tolima apadrinados, digámoslo así, en donde el año pasado sembramos más o menos unos 18.000 árboles en zonas de difícil acceso, zonas no deforestadas, pero sí carentes de material vegetal, de árboles maderables, de plantas ornamentales, etcétera, etcétera. Pienso y considero que si nosotros logramos enseñar y educar a nuestros niños en los colegios con ese proyecto, sería muy interesante. Cada día, y a cada niño hay que enseñarle que una matica de esas es la vida, que hay que crecer y hay que cuidarla, y los niños se enamoran de esas maticas. Tengo una experiencia muy buena al respecto y me parece que es un proyecto muy importante y bien interesante que tiene unos resultados extraordinarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y qué bueno que pues desde diferentes escenarios de la comunidad, más allá de la comunidad educativa, pues también acompañen o estén en este tipo de espacios. Tatiana, que la pregunta de pronto va más dirigida hacia ti, si puedes de pronto hacer alguna salvedad al respecto. Sí, en este caso, pues digamos que también dependió mucho en realidad de las fuentes que está, o sea, de las fuentes a las que pudimos llegar, que hubieran estado en la zona y que estuvieran dispuestos a conversar, eso en cuanto a actores armados, incluyendo a las Fuerzas Armadas allí. O sea, no, realmente no fue nada fácil tampoco conseguir pues que gente que no solo hubiera estado en la zona, sino que hubiera tenido pues algún, digamos, conocimiento real del territorio desde ese otro lugar conversara con nosotras. No es tan fácil encontrar ese tipo de testimonios. Y de hecho, pues el tema con las fuerzas militares en la zona es que, digamos que con respecto a los proyectos extractivos, abiertamente han tenido un rol de defensa activa de los mismos. De hecho, dentro de las citas, puedo mostrar acá un momento, una de las cosas que para nosotras, esperen, yo proyecto acá un momentito esta diapositiva.
que era durísima, es que por ejemplo, el batallón Luciano de Lullar, que ha estado, digamos, señalado, investigado en hechos bastante fuertes como la masacre de Llana Caliente allí, en esa zona, en el 88, pues digamos, si uno consulta la página web del Ejército Nacional en este momento, el batallón pues se muestra orgulloso de que su accionar de 37 años, pues son servicios invaluables. Acá como está la parte subrayada, dice en procura de la paz, preservando tanto la seguridad de sus habitantes como la hidroeléctrica de Isagen, específicamente, que es, digamos, es lo que la gente identifica como uno de los mayores generadores de violencia, de conflicto socioambiental en la zona. Lo mismo ocurre con Ecopetrol. Hay muchas alusiones en la investigación que de hecho pues no está publicada porque el acuerdo con la CEP, por ahí lo puse en el chat, en el momento en el que la hicimos, porque fue tomado como un caso específico que quedó incluido en el informe final, era no hacerla pública mientras ellos no terminaran su labor, y por lo tanto lo que hicimos fue un documental web. Entonces lo que hay es que eso, como la información que efectivamente está, la gente que está dispuesta a conversar, y también pues lo que, digamos, el rol complejo que desde distintos actores pues han tenido, incluyendo allí al ejército en la zona. Muchísimas gracias, Tatiana. Sí, igual enfatizar que aunque el tema es bastante amplio, justamente Tatiana y Oscar nos dan muestra de eso, y también la intervención de la persona que recibimos es un tema bastante amplio. Enfatizar que desde este espacio que nos paramos en este momento, tenemos un foco en el papel de la escuela y de la comunidad educativa, y cómo la comunidad educativa en últimas puede aportar a procesos de transformación, de reconciliación, de restauración de la naturaleza como víctima. Entonces, digamos, pararnos desde ese punto para que la discusión no se nos vaya a ampliar de pronto a un escenario en el que en este momento pues no tenemos como nosotros el rango de pronto para discutir. Hay dos personas con la manito levantada, con ellos tendríamos preguntas para que pasemos como en nuestro espacio de discusión, justamente para conversar más de cerca con nuestros invitados y demás. También está con nosotros Claudia, quien está liderando desde Educapaz toda la apuesta de educación ambiental, entonces también que nos pueda señalar unas palabras muy breves. Entonces, Edwin, tienes la palabra, y luego Jorge. Gracias. No, la pregunta mía es si queda grabada la conferencia y si es posible que la pueda compartir a las personas que están suscritas por correo electrónico. Sí, esto queda grabado, en unos días se sube al canal de YouTube de Educapaz. En YouTube buscan Educapaz Colombia, en Facebook también, Instagram también, y ahí queda subido este webinar, no se preocupen. Okay, entonces, Jorge, no, a ti por la pregunta. Jorge, tienes la palabra. Y luego John. Muy cortitos, porfis, para que alcancemos a tener al menos unos 20 minutos de discusión en sala. Bueno, parece que Jorge bajó la mano. Entonces, John. No, pues yo también espero terminar. Creo que te está cortando un poco, o es... ¿Sí me escucharon? No, yo no te escuché, no sé si de pronto sí te escucharon los otros quienes nos acompañan. Se cortó. Buenas tardes. Se Pues, cortó. buenas tardes, ¿ahí sí me escuchan? Sí. Pues soy John Ruges, soy ya licenciado en producción agropecuaria de la Universidad de Los Llanos, y pues básicamente pues era felicitar al profe Delfín por el desarrollo que ha llevado con el proyecto ambiental escolar, con los estudiantes, y ver cómo él está aportando un grano de arena para el desarrollo de
de la cultura ambiental en los estudiantes, entonces era como resaltar y felicitarlo. Igualmente, la parte del segundo ponente me interesó mucho porque pues yo soy acá de Villavicencio, cerca de Puerto Gaitán Meta, y pues estuve leyendo el artículo y me di cuenta que ahí menciona muchas cosas de ese municipio, y en cuanto a la reforestación por los menonitas, y ya sería todo. Bueno, John, muchísimas gracias por tu intervención. Y sí, en efecto, felicitar a nuestros invitados por esa labor tan tesa que hacen desde diferentes miradas. John, Jorge había perdido la conexión. Si quieres intervenir rápidamente. Sí, muy buenas y bendecidas tardes para todos. Sí, esperando que esta época santa, ¿no?, sea también una época de reflexión con la naturaleza, con el Creador y con nosotros mismos. Pues desde la Unidad Educativa Puerto Caicedo, Putumayo, ¿sí?, hemos venido haciendo un proceso importante con el cuidado de la naturaleza. Lo que falta es compromiso a nuestros gobernantes. Alcalde, yo había propuesto la siembra de 10.000 árboles, 10.000 árboles en estos 4 años del mandato del alcalde, pero no hubo eco, porque hoy más que nunca debemos cuidar la naturaleza. Pero hemos hecho un proceso importante. Yo quisiera que me den un correo. Hemos hecho últimamente murales para la paz, que son murales ambientales. Hemos hecho 11 murales para la paz. Hemos hecho una canción que se llama Luchemos por un sueño. Sí, canta una niña una canción hermosísima. Yo creo que al empezar la reunión la había colocado. Hemos hecho actividades referente a lo que es el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? En este momento, pues tenemos un pequeño patrocinio de la empresa Corpo Amazonia. Dice que nos va a dar 5.000 ejemplares de un cuento. Yo saqué un cuento que lucha en contra de la fumigación, en contra de pescar con venenos, en contra de pescar con dinamita. Es un cuento ambiental, llama Luchando por un sueño, avalado por el Ministerio del Interior. Y el Corpo Amazonia pues se comprometió con la petrolera Gran Tierra en sacar 5.000 ejemplares para repartir a los niños. Tenemos canción, tenemos reflexión y seguimos trabajando por la paz, y felicitarlos. Lo que ustedes proponían en lo del río Sogamosos es el diario vivir acá en el Putumayo, en el río Acaé, en el río Putumayo. O sea, todo eso que yo creo que en el país, lo que pasó en el río Sogamosos ha pasado en toda parte de las zonas de Colombia. Llamarlos a la unidad, a trabajar por el medio ambiente, a trabajar por la naturaleza, porque creo que yo coloqué unos mensajes que decía que sembrando conciencia, sembrando vida. Cuidemos las fuentes de agua y no a la tala de bosque. Y aquí en Caicedo hay un tipo que luchó por la vida, por la paz, el padre Alcides, es un ícono, ¿sí?, un defensor de la naturaleza, defensor del medio ambiente. En todo caso, agradecerles, y me parece un espacio importante. Pueden, de pronto, que me den un correo para poderles enviar todo lo que se ha hecho en Caicedo, ¿sí? Procesos Jorge, importantes. no, maravilloso eso que nos compartes. Si quieres también déjanos ahí como en el chat tu correo. Para quienes no saben, tenemos una plataforma que se llama Pasa tu Idea. Es un repositorio del programa EducaPaz en el que justamente tiene un banco de herramientas lúdicas y didácticas que están a disposición de la comunidad educativa. Y si ese material tú consideras que puede ser una herramienta, digamos, didáctica, metodológica, que se pueda utilizar por la comunidad educativa, nos lo compartes y nosotros encantados de subirlo a esa plataforma. Entonces, súper si nos dejas ahí como tu nombre, el correo para contactarte y que podamos compartir ese material que tienes. Ya para que pasemos a nuestra a la conversación, antes de darle la palabra a la persona que se llama User, nos acompaña también Claudia del programa EducaPaz. Claudia, gracias por estar acá también. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial. Estamos muy felices porque hay gente de muchas partes del país en este webinar, lo que nos suscita mucha emoción, porque tenemos de frente un reto y es cómo nosotros podemos contribuir desde la educación para la paz a pedagogizar el legado de la Comisión de la Verdad, cuando la Comisión de la Verdad le dijo al país que la naturaleza ha sido víctima del conflicto armado.
Y eso nos suscita muchas reflexiones pedagógicas, nos suscita, y gracias a todos los delfines tobares que existen en el país, que han hecho procesos constantes y permanentes de educación ambiental y de conciencia por la vida a lo largo del país, que son personas que han mantenido como el proceso más allá de si desde el ministerio había un lineamiento claro, de las voluntades políticas, inclusive locales, nacionales, y son las personas, nuestros maestros y maestras rurales principalmente, las que han llevado a cabo estos procesos de continuar conectando la escuela con la vida. Entonces, simplemente para colocar como estas reflexiones que tenemos de frente con la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental, es poder reflexionar con los estudiantes, con las niñas, con los niños, siempre con la sensibilidad intergeneracional, del asombro de las diversas formas de la vida, de la reconexión con la naturaleza, cómo contribuimos desde las escuelas para reconciliarnos con los territorios, para reparar los daños en los ríos. ¿Qué tenemos que hacer para que los praes se revitalicen, se resignifiquen, para que en la agenda de la educación ambiental ingresen temas como la mitigación y adaptación al cambio climático a través de la reforestación? Y todos estos temas que ustedes han analizado. Nosotros desde Educapaz tenemos la propuesta y estamos trabajando en ello de realmente tener una mirada integral que articule la educación ambiental de la política de hace 20 años, que fue un hito para Latinoamérica, pero reforzarla con todos estos aprendizajes que entre todos y todas hemos desarrollado durante estos años, aprendizajes para reconciliar al país. Entonces, ¿cómo podemos juntar esa educación ambiental con la educación para la paz, con la educación ciudadana, con capacidades ciudadanas como la participación, con competencias y capacidades socioemocionales para la reconciliación como la empatía, como la construcción de acuerdos, en fin? Solo para cerrar, y un segundito, les quería mostrar algo que está pasando muy interesante en el país y es lo que queremos visibilizar de frente a este reto que tenemos de actualizar la política de educación ambiental. Y es mostrar que hicimos un sondeo con instituciones educativas del Parque Nacional Natural La Macarena y varias instituciones educativas han reflexionado que sus praes también trabajan temas de memoria, ¿sí? O sea, los profes ya están haciendo eso en el territorio y creemos que es una oportunidad histórica muy interesante para potenciar esos procesos de educación ambiental para la paz, para reconectar la escuela con la vida, para que la escuela tenga posibilidades de dar herramientas para poder gestionar los conflictos socioambientales que hay en los territorios y también, sobre todo, para conectar otra vez la escuela con la vida. Y para eso tenemos, pues, como dije hace un momento, muchos delfines, muchos profes, muchas profes comprometidas en todo el país que nos han dado ejemplo de eso. Ya para cerrar, simplemente quería mostrarles esto. Nosotros hicimos como una pregunta sobre los praes y era saber si los praes estaban trabajando de alguna manera capacidades ciudadanas o socioemocionales en sus estudiantes. Y nos encontramos esto tan bonito, miren, en la Macarena, con la Comisión de la Verdad, en la Julia, un lugar que era un sitio de confrontación de los actores armados, un lugar de disputa armada, se convirtió en un corredor ecológico. Y ese corredor ecológico se resignificó con los estudiantes, con la comunidad educativa, en compañía de la Comisión de la Verdad. Además de incorporar la estética, conmoverse ante la belleza, ¿sí? Y de trabajar el arte también como una forma de volver a conectarnos con la naturaleza y con la vida. Entonces, para cerrar simplemente esto, mostrarles que los praes están trabajando memoria histórica, verdad y reconciliación. Lo que pasa, tenemos es que mostrarlos y fortalecer los diálogos y las redes de intercambios entre maestros y maestras. Y bueno, yo dejo ahí, para nosotros es muy importante este espacio, porque estamos apostándole, estamos con esa tarea en este momento, que es la revitalización de los praes, la actualización de la política de educación ambiental en el país y la visibilización de esas experiencias maravillosas que nos ha mostrado, por ejemplo, el profe Delfín, pero pues que, y el profe Chamorro del Putumayo. Un abrazo muy especial a mis amigos de Caicedo. Gracias. Ahí dejo, muy amables. No, Clau, gracias a ti por justamente señalar como en lo que estamos en este momento,
desde Educapaz y esta tarea como de articular justamente y de visibilizar en efecto esas experiencias. Rápidamente, para no dejar de pronto a alguien con la manito levantada, la persona que tiene su usuario como user, si tiene de pronto en 2 minuticos, para que podamos pasar a estas mesas de conversación y aterrizar justo lo que nos acaba de decir Claudia, en un pequeño Jamboard donde de pronto todos podamos votar ideas alrededor de esta reflexión que nos acaba justamente de señalar Claudia y que también pues recoge lo que hemos escuchado hoy. Buena tarde. Buena tarde. Habla María Agustina Rías Corriasco del municipio López de Miclí. Soy directora de núcleo, pues siempre he estado acá en este programa, me interesa demasiado. Pues en cuanto a lo del ambiente, para hablar directamente del municipio, miramos que con este trabajo que se está haciendo de la minería ilegal, deja el terreno prácticamente devastado, no se puede ya allí sembrar, todo se trae de afuera, pero esta gente entra con permiso. Esta gente entra a trabajar allá con permiso, si no le dieran permiso, no se haría. Entonces, mire que lo que pienso es que todo se puede, a pesar pues que ya no tengo mucho tiempo, todo se puede. Cuando yo fui rectora fui rectora en la institución educativa Dos Quebradas, sede, digamos allí pues como sede principal, nosotros hicimos un trabajo grande de reforestación con la CBC, como estábamos, digamos, era otro, digamos, CBC para el Valle, CRC para el Cauca, ¿no? Y entonces era CBC, le gustó muchísimo el trabajo que estábamos haciendo y ellos nos dijo, de la única forma que le podemos colaborar es reforestando. Nosotros reforestamos todo lo que es la cabecera del corregimiento de San Francisco adentro al valle hasta llegar a Dos Quebradas, al final de Dos Quebradas Valle, todo el cedro que se ve allí, la gente sube y el que conoce el cedro fue reforestado por la institución educativa Dos Quebradas. Y con la plática que ellos nos dieron, se compró, pues en ese tiempo, se compró máquina de escribir, compramos pollo de 4, digamos, pollos colorada, grillas blancas, negras, se compró curíes, se compró codorniz, se compró ganso, se compró cerdos, se compró, y mire que se hacía un trabajo tan grande que los niños, ¿qué hacían? Los niños, se vendía la carne del cerdo y lo que era la víscera, pues lo de rellena, ellos lo vendían y con eso se sacaba a un niño enfermo, bogado, porque no había lanchas, no tenían tantas lanchas allá, y con eso le lo llevaban a San Francisco, que era lo más cercano, y venía la persona tratada por un enfermero con su medicamento y eso fue creciendo, pero ya luego me tocó salir y pues el proyecto prácticamente fue decayendo, que me dolió tanto, pero miren que sí se puede. Entonces no sé, pues con esto de la minería ilegal, qué sea lo que se pueda hacer para volver nosotros a recuperar los terrenos porque están totalmente devastados. Profe, gracias por la intervención y pues es tremendo reto, evidentemente, que quisiéramos quizá discutirlo aquí, también tener como presentar incluso herramientas, pero pues bueno, son cosas que pues finalmente nos exceden y son de largo aliento en últimas. Pero que es importante de igual manera poderlas señalar y dejarlas ahí sobre el papel, que no se nos pierdan de vista. Con esto en mente, invitarles entonces 15 minutos, vamos a tener una mesa de discusión, pues no una mesa de discusión, sí, como un espacio de discusión. Les voy a compartir aquí en el chat un enlace que los va a llevar, y las va a llevar a Jamboard. En ese Jamboard hay una pregunta que es cómo propiciar una relación restaurativa y actos de reconciliación con la naturaleza en las comunidades educativas a través de los PRAES. Si usted quizá no hace parte, bueno, o sea,
si hace parte, no necesariamente es profesor y demás, pero quizás padre de familia o quizá es hermano de alguien que está estudiando. Finalmente la comunidad educativa nos involucra a todos y todas en últimas. Entonces, vamos a dividir las personas que estamos aquí en 3 grupos, que son los 3 invitados que tenemos, Oscar, Tatiana y Delfín, para que podamos conversar alrededor, en 15 minutos, podamos como conversar alrededor de esas preguntas y las reflexiones que vayan teniendo, las vayan dejando en ese Jamboard, en posits, que tiene la opción como de poner posits o ahí en comentarios, para que digamos como que podamos recoger también las miradas que ustedes tienen alrededor de lo que hemos conversado en estas casi 2 horitas. Entonces, rápidamente voy a pasarlos a salas de grupos. Ustedes simplemente aceptan la invitación que les va a aparecer. Le pido a Oscar, a Tatiana y a Delfín que no la acepten, sino que cuando ya la hayamos mandado, yo ya los muevo para que no nos vayan a quedar los 3 de pronto en un grupo, sino que poderlos distribuir. Listo, entonces ya la creé. Ahí ya está listo, ahí ya pueden ir uniéndose a las salas y tanto Oscar, Tatiana, el profe Delfín, esperar es que por favor nos regalen un momento para yo moverlos y que no vayan a quedar de pronto, no vayan a quedar repetidos. Aunque en la sala 1. Listo, por si vayan aceptando la invitación. Oscar. Listo. En la pantalla les va a aparecer una invitación que dice unirse a sala de grupo pequeño. Usted le da donde dice sí y el directico lo lleva. Bueno, Oscar ya está en la 2. En la 3 ya está Tatiana. Necesitamos que en la 1 quede el profe Delfín. Vale. Profe Delfín, te voy a mover a la sala 1, por favor, dale a aceptar. Listo, súper. En la 1 está Delfín, en la 2. Oscar, ¿estás en la 2? Súper.
A quienes no se han unido, en pantalla les tiene que estar apareciendo una invitación para que se vayan a esas salas de grupos pequeños y ahí conversen un poco más con los panelistas alrededor de la pregunta que tenemos, para que por favor se puedan unir. Tatiana, hola.
Es que, bueno, hace un rato se cayó la llamada, o sea, estaba Claudia presentando y se le cayó la llamada y no ha vuelto. Estamos ahí en silencio hace un buen rato. Ay, ella me dijo, yo, como Oscar se tiene que retirar ya, la pasé a la sala 2. Entonces, si puedes de pronto retomar rápidamente para cerrar con ellos. Vale, pues es que ella en realidad estaba haciendo la introducción, no sé qué, qué hago ahí, porque no tengo claro qué yo tenía ahí. O sea, ¿resolvemos preguntas o cuál es la idea? Sí, conversar alrededor de la pregunta que está allí en ese Jamboard. Entonces me puedes enviar de nuevo y Ajá. Ya, igual, bueno, creo que el tiempo se nos... sí, ya te lo paso, me quedó más fácil por WhatsApp. vale. No, digo, envíame a la sala y ya ahí está, debe estar el Jamboard. Listo, ya te mando a la sala nuevamente. Ay, Disculpe, vamos. Tatiana, ¿cómo hago para retornar a la sala donde está el profe Delfín? Ya lo muevo nuevamente, regáleme un momento. Tatiana, a mí también. Listo. Entonces, Tatiana, salas de grupo. Entonces, eh, ay, se me salió. Quien habló fue Alejandro Camero, Sí, señora. quien me pidió que lo... Sí, Alejandro Camero, gracias. Listo, ¿dónde está el...? Y Josué Durán, Listo, en hola, la sala 1 elegido. ya le muevo. Y Josué, ok, Josué Durán. Durán, ok. Sí. Ahí ya me parece que le debe aparecer la invitación. Ahí Yo ya, debo, solo volví porque yo debo estar es en la sala 3, en la 2 están ya andando. ok, en la sala 3. Listo, sala 3. Y Josué Durán ya, a ver, está en la sala 2.
Les pido un favor, que al final del evento escuchemos la canción de una niña de Caicedo de 8 años que interpreta una canción, Luchemos por un sueño. Dura más o menos 1 minuto 40. ¿Sí? ¿Tiene el enlace, profe, que nos lo deje por el chat? Bien, mientras el profe Jorge nos comparte el enlace de la canción, ya todos estamos retornando a sala general. Fue una conversación así muy rápida, muy fugaz. De pronto hubiese sido mejor un tilín más de tiempo, pero bueno, el tiempo quizá no nos dio. 3 personas que rápidamente por sala se animen a contarnos cómo les fue y bueno, que lograron conversar en esos pocos minutos ahí compartiendo con los invitados para que logremos cerrar como 6 y 1. Tuvimos 3 salas. ¿Hay alguien que por sala se anime a compartir? Y ya para cerrar con lo que lograron conversar o preguntar o aportar en esas salas pequeñas. No, hoy más que nunca necesitamos de la sala 2, ¿no? Una conciencia integral, ¿sí? Una conciencia que movilice todas las dimensiones de nuestro ser humano, una conciencia que implique la paz, una paz, mejor dicho, ligada al medio ambiente, ligada a una espiritualidad plena, a una calidad educativa que implique que la articulación sea el eje fundamental de nuestra sociedad, ¿sí? Donde se revise paulatinamente las concesiones que está dando el Estado, porque yo les decía en la sala 2 que el Estado está dando muchas concesiones casi vitalicias a personas, a los depredadores del medio ambiente, a aquellos que les dan concesiones para que exploten el material del río. Por eso hay ríos, les decía en ese grupo, que son raquíticos, que se están muriendo, ¿sí? Que se están muriendo los ríos. Entonces, hoy más que nunca necesitamos una conciencia integral que nos conlleve a articular procesos para todos los entes, ¿sí? Y que desde la escuela, desde los PRAES, se fortalezca de alma, corazón y vida un proceso para la vida, ¿sí? Porque sembrando conciencia, sembrando vida. Cuidando las fuentes de agua, tendremos una mejor oportunidad de vida para la juventud y la niñez, que son el presente y el futuro de nuestra Colombia y del mundo entero. Muchas gracias, profe Jorge, por ese cierre, pues realmente que realmente invita a bueno, involucrarnos todos y todas en esto que finalmente implica la educación para la paz en términos de naturaleza y educación ambiental. Si hay 2 personas más, para terminar, una persona por sala. José Luis, ¿vas a tomar la palabra? ¿O tienes el micrófono abierto? Bueno, gracias. Con base en todo lo compartido en la sala virtual por los diferentes ponentes, bueno, me gustaría pues hacer una diferencia entre lo que significa actualizar el PRAE y resignificación del PRAE. En este sentido, muy a menudo acostumbramos a actualizar el PRAE, es decir, a colocarle las normas nuevas que han salido, y eso no está mal, eso está muy bien. A tratar de organizarlo, inclusive hasta gramaticalmente. Pero nos olvidamos de un punto muy esencial y es la resignificación, que es totalmente distinto. ¿Por qué es totalmente distinto? Porque la resignificación del PRAE en sus diferentes componentes, disciplina, enfoque y transversalidad implica una generación de conciencia ciudadana, una reflexión, un eco interior que nos permite transformar nuestras vidas y transformar nuestras comunidades con base en una conciencia ambiental que sea saludable y óptima para todos los ciudadanos. Entonces, resignificar es distinto a actualizar. Podemos actualizar el PRAE
porque al papel le cabe todo, pero la resignificación es para los seres humanos y la actualización es para el documento, pero la resignificación es para nuestras conciencias. Entonces yo quería pues hacer esa reflexión. Gracias. Profe, a usted por esa apreciación supremamente importante y por cerrar entonces de esta manera con ese punto, digamos, final importante ahí sobre lo que hemos hablado. Ya son las 6:02. Agradecerles entonces a todos y a todas por conectarse, porque en efecto sabemos que hacen un esfuerzo grande. Gracias, profe Dioselina, por intentar conectarse varias veces. Sabemos que la conectividad en los territorios no es la mejor, que se cae, etcétera, la energía, el internet, pero gracias realmente por estar aquí buscando finalmente aportar a esto de la educación para la paz. Por ahí el profe quería compartir una canción, entonces con la canción del profe les dejamos agradecidos por este espacio, por nutrirlo y bueno, a quienes lo celebren también una feliz Semana Santa para quienes la celebran y para quienes de pronto no, una semana también de descanso y eso sí de reflexión como ya lo hemos señalado aquí. Gracias por estar en este espacio. Profe, adelante, puede compartir la canción. Con eso cerramos. Bueno, yo creo que el profe no la pudo, o el nombre, si quieres, profe, la dejo sonando ahí mientras nos vamos despidiendo. Bueno, se nos hicieron las 6:04, entonces muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse este martes, Semana Santa. Entonces nos vemos el próximo mes, les estamos enviando a sus correos la información, lo que nos dejaron los invitados, los materiales que ustedes también nos quieran compartir, estamos pendientes de compartírselos. Gracias por la participación y un abrazo muy fuerte para todas y todas y por estar acá. Chao. Muchísimas gracias, feliz tarde a todos. Que estén muy bien, gracias. A ustedes. Muchísimas gracias.